Únetenos. Bienvenido. Este es el lado oscuro de Otoch. Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y gracias por estar de nuevo en el canal. En esta ocasión, tuve una colaboración con los canales Aterrados en la Noche y Obsesionado con el Terror. Sí. Sé que disfrutarán de este relato, narrado por mi amigo Armando. Silencio. Bienvenido, obsesionado con el terror. Saludos, querida audiencia. Mi nombre es Armando y estaré aquí una que otra noche para narrarte algunas leyendas, vivencias personales y relatos del público. Si ya cumpliste tus labores, hiciste tus tareas, entonces acompáñame en otro relato de terror. Recuéstate, descansa, ya es noche. Apaguemos la luz y empecemos, porque es momento de otra historia antes de dormir. Un saludo, Armando, y muchas gracias por recibir mi mensaje. Quiero contarte algo que pasó. Esta historia es muy fuerte para mí, porque vino acompañada de 2 muertes y de una manera espantosa. Mi nombre es Guadalupe, y esto que te quiero contar pasó alrededor de unos 39 años. En aquel tiempo, yo vivía con mi hermana Carmen, mi mamá, mi papá también, y mi hermano. Mi hermana Carmen y yo tendremos alrededor de 12 o 13 años, un año con diferencia entre una y otra. Yo soy la mayor. En aquel tiempo vivíamos en la colonia Atlas, ahí en Jalisco. Mi mamá trabajaba en una tienda de ropa y mi papá trabajaba en Ferrocarriles de México. Mi hermana y yo estábamos en la escuela. Mi mamá trabajaba y ocasionalmente mi papá cuidaba de mi hermano. Esto sucedía porque él tenía problemas con la bebida. Él trabajaba como técnico, pero debido al estado de embriaguez que tenía, fueron prescindiendo poco a poco de sus servicios. Mi mamá era una mujer muy trabajadora. Era todo lo contrario de mi papá. Mi papá siempre estaba en una que otra esquina, peleando, discutiendo, siempre con su botella en la mano. Debido a esto mi mamá tenía que sacar adelante a la familia, y debido a la frustración que tenía mi papá, y ante la sospecha de que ya lo iban a despedir de su trabajo, él tenía conductas muy agresivas con mi mamá. Una vez llegó mi mamá de su trabajo, bajó del transporte, y camino a casa se encontró a mi papá, él con su estado de embriaguez, con el que ya cotidianamente se lo encontraba, y empezaron a discutir. Mi mamá lo ignoró y siguió caminando, y cuando eso sucede, le ha dado tanto coraje que agarra la botella del mango más delgado y se la lanza a mi mamá en la espalda. Todos los vecinos que estaban ahí ya estaban acostumbrados a estos arranques de mi papá y preferían no meterse en problemas. Una vez estábamos alistándonos mi hermana y yo para irnos a la escuela, y mi mamá salía al mismo tiempo que nosotros. Por alguna razón que no recuerdo, mis papás ya estaban discutiendo por la mañana. Mi mamá ya estaba lista para irnos, y estando en la calle esperando el transporte, mi hermana, mi mamá y yo, mi papá sale detrás de nosotros. Ellos seguían discutiendo. Era por algo del dinero o algo que tenía que ver con dinero. Cuando llegó el camión, mi hermana y yo nos subimos, y cuando mi mamá iba a subirse al transporte,
Mi papá, frente a la vista de todos, mía, mi hermana, el chofer y toda la gente que iba en el transporte, la jaló de los cabellos y la tumbó al suelo. El chofer se quedó unos momentos discutiendo con mi papá. Incluso hubo un señor que le empezó a gritar a mi papá desde la ventana: «No seas poco hombre, déjala». Y así pasó un rato. Mi mamá se levanta y deja a mi papá hablando solo. Se sube al transporte y por fin nos vamos. Mi papá era una persona ignorante, era interesado, era malquedado y aparte era atenido. Muy pocas veces movía un dedo para hacer algo en la casa, y muy a duras penas cuidaba a mi hermano. Con todo esto que te estoy explicando, te estoy haciendo saber cómo era mi papá, su manera de ser, su manera de actuar, y aunque él no es precisamente de quien te quiero hablar, sí es importante para mí detallarte todo esto. Y aunque mi papá nos daba una mala vida, mi mamá con su trabajo siempre procuró que no nos faltara nada, ni a mis hermanos ni a mí. Pasa un día que ante tantos pleitos, discusiones, golpes, mi mamá termina por dejar a mi papá. Fue entonces que me di cuenta de la razón del por qué discutían. Mi mamá tenía unos ahorros que su papá le había dado en modo de herencia cuando él falleció. La casa en la que vivimos era rentada, y debido a eso, mi mamá lo que hizo con ese dinero fue comprar un terreno en una colonia llamada Lomas de San Miguel. Y obviamente mi papá le había echado el ojo a ese dinero, y mi mamá, antes de que cualquier cosa sucediera, hizo la inversión. Fue en ese momento que entendí la razón del por qué discutían ese día por la mañana. Todo el dinero que llegaba a manos de mi papá, él simplemente se lo malgastaba. Mi mamá no solo le tenía desconfianza a mi papá en cuestión del dinero, sino también que le tenía miedo. Ella podía jurar que cualquier día mi papá era capaz de matarla. Él fue muy malo y cruel con mi mamá, pero en lo que se refería a nosotros, a mi hermana, a mi hermano y a mí, nunca nos tocaba un pelo. Siempre nos trataba con amor, y la gota que derramó el vaso ocurre una mañana. Ese día por la mañana estábamos desayunando todos. A mi papá lo habían solicitado de su trabajo para hacer algo que únicamente él podía hacer, por lo cual estaba con prisas desayunando. Todo estaba en silencio, todo estaba tranquilo. Mi mamá, a la vez que yo estaba desayunando, me estaba peinando el cabello. En el comedor, ahí mismo, sentado a un lado, mi papá le estaba pidiendo que le pasara la azúcar. Pero mi mamá, como estaba ocupada arreglándome el cabello, mi papá se enojó. Tomó la taza de café con el agua caliente y se la arrojó a mi mamá en la cara. En ese momento, a pesar de ver a mi papá tener agresiones constantes con mi mamá, solo me daba lástima, solo podía sentirme mal por mi mamá. Pero esa vez, recuerdo que no solo sentí coraje, sino odio, mucho odio contra él. Parte de esa agua que le arrojó a mi mamá me cayó a mí, y pude sentir en carne propia todo lo que mi mamá le aguantaba a él. Mi mamá rápido se dirige al baño para enjuagarse. Mi papá sigue insultándola una y otra vez, gritándole, hasta que por fin sale de la casa para irse. Cuando sale mi mamá llorando del baño, ella se metió a su habitación y nos quedamos los tres, mi hermano y mi hermana y yo, en la sala, esperándola. Pasó un rato y ya era hora de que nos teníamos que ir, pero mi mamá no salía. Le hablamos y en ese momento mi mamá sale del cuarto y pude notar que salió con un brillo diferente en su mirada. Iba como decidida. Nos pidió que nos quedáramos en la sala y ella sin más salió diciendo que iba a hacer una llamada. Unos 20 minutos después llegó mi mamá
y nos apuró diciendo que teníamos que alistar unas cosas. Y con unas bolsas negras que tenía en la mano que recién había comprado, se puso a guardar ciertas cosas del cajón, de su ropero. A mi hermana y a mí nos puso a cargar algunas cosas dentro de nuestras mochilas. Agarramos lo más indispensable. Mi hermano estaba preocupado y estaba llorando. Mi mamá lo tranquiliza y recuerdo que después de ese momento de prisa salimos de la casa y ya afuera ya había un taxista esperándonos. Nos llevamos prácticamente lo más indispensable. Y lo último que recuerdo de ese momento es que cuando íbamos arriba del taxi, yo le pregunté a mi mamá que qué iba a pasar con la escuela, que a dónde íbamos. Ella solo tomó un respiro y contestó que íbamos a ir a la casa de su hermano y que a esa escuela jamás íbamos a volver a ir. Ah, y por cierto, nadie preguntó por papá. La casa de mi tío, a la que llegamos, estaba muy cerca del terreno donde había comprado mi mamá. Y por lo que me pude dar cuenta, mi tío fue el que sugirió a mi mamá que adquiriera ese terreno con el fin de separarse de mi papá. Mi mamá seguía acudiendo a su trabajo, que aunque no le quedaba cerca, cualquier cosa era preferible a seguir en esa casa. El trato era que mi hermana Carmen y mi hermano nos quedáramos en la casa de mi tío. Él se iba a su trabajo y nosotras le ayudábamos a mi tía. Después de pasados un par de semanas, todos fuimos juntos al terreno de mi mamá. Recuerdo que solo caminamos un par de cuadras, ya que el terreno no estaba lejos. Ahí ya había un albañil que tenía medio terminado un cuarto y un poco más atrás un cuarto de baño. Recuerdo que toda la zona estaba terregosa. No había pavimento. Algunas casas estaban sin construir. Estaba un tanto desolado. Prácticamente puedo decir que éramos los primeros en habitar esa parte. Mi mamá tenía el apuro de que el albañil solo terminara al menos un cuarto para poder salir de la casa de mi tío, porque ella ya no quería estar ahí. Mi tía una que otra vez le hacía caras a mi mamá por cualquier cosa, y mi tío lo notaba. Y era normal. A fin de cuentas vivíamos en una casa ajena. Hasta que por fin, después de 2 o 3 semanas más, el cuarto y parte de lo que sería el baño ya estaban terminadas. Y aunque el resto de la casa estaba sin completar, lo que le interesaba a mi mamá era salir de la casa de su hermano. Pues bien, nos fuimos a vivir ahí. Teníamos muchas carencias, entre ellas la luz, agua. Recuerdo que para iluminar en la noche tenemos que usar unas velas y también para tener agua en la casa. Por las mañanas de cada tercer día teníamos que ir con cubetas al depósito de agua. Siempre había gente esperando y teníamos que esperar largas filas para que nos pudieran atender. Íbamos yo y mi hermana y cada una de nosotras llevábamos 2 cubetas. Mi mamá tenía que seguir trabajando y nos dejaba solos a los 3. Ya llevábamos un par de días y una tarde sucedió lo que creo que desató toda la desgracia en mi familia. Mientras mi hermana estaba jugando con su maquillaje, yo estaba tendiendo la cama del cuarto. Y mi hermano se la pasaba casi todo el día jugando con sus carritos y sus monos en la parte de atrás. Allá solo había montículos de tierra, porque el resto de la casa todavía no estaba construida. De repente, mi hermano nos empieza a gritar para que vayamos, porque parecía que se había encontrado algo. Mi hermana Carmen y yo fuimos rápido para ir a ver. En eso vemos que mi hermano, todo lleno de tierra, nos muestra dentro de un hueco que estaba tapado por una losa de piedras, un frasco, pero es como un frasco de esos grandes de café. Mi hermana Carmen hizo a un lado a mi hermano para sacar el frasco, y después de unos esfuerzos, logró mi hermana levantar la losa y sacar ese frasco. El frasco ya llevaría mucho tiempo ahí.
La tapa de color amarillo estaba sellada todavía por cinta de color canela. Esta cinta ya estaba bastante gastada. Al ver el frasco, pudimos ver algo que eran como unas bolitas de color negro. Eran dos y eran del tamaño de unos coyules. Pero también dentro de ese frasco había algo que parecía cabello, como de la cola de un caballo. Pero lo vistoso, lo que llamaba la atención, es que en la base de la botella había un par de fotografías. Apenas se alcanzaba a ver las personas que aparecían en ellas. Estaban llenas como de tizne, como la lama que aparece en los fregadores o en los baños después de mucho tiempo que no se lavan. En un momento dado, mi hermana trata de abrir la dura tapa del frasco, hasta que por fin, después de varios intentos, ella logra abrir el frasco. De él sale una nauseabunda peste que definitivamente no pudimos soportar. Ella vuelve a tapar el frasco y, como en un modo de juego, hace la broma a mi hermano de que le lanzaría el contenido del frasco, pero era solo un juego. Hasta que por fin dejamos de jugar con el frasco, lo dejamos encima del lavadero y nosotras seguimos con nuestro tema. Después de que terminé de tender las camas, mi hermana se acuesta encima de una de ellas para seguir jugando con su maquillaje. Minutos después, mi hermano entra con el frasco, pero esta vez lo tenía destapado. Mi hermano, en su afán de querer seguir jugando con él, asusta a mi hermana de que le iba a aventar el contenido, pero, por un grave error, mi hermano termina lanzándole parte del contenido del frasco a la cara de mi hermana. Incluso podría decir que parte de esa sustancia se le metió a la boca. Mi hermana se levanta de la cama, inmediatamente, asqueada, pide una toalla o un trapo o algo para limpiarse. Mi hermano se asusta tras el enojo de mi hermana Carmen. Ella lo amenaza, incluso le jala de los cabellos. Parte de ese líquido se vuelve a caer en el suelo. Mi hermana revisa su ropa. Estaba manchada por esa sustancia y se veía que era difícil quitarla. Llorando, mi hermano tapa el frasco y se lo lleva de la presencia de nosotras. Mientras tanto, mi hermana va al baño para lavarse la cara, la boca y lavar el vestido que quedó manchado con esa sustancia. Es así que logro ver que mi hermano esconde el frasco debajo del lavadero. Y entonces, Armando, nos olvidamos del frasco, del contenido y de todo lo que pasó ese momento. Y siguieron pasando los días. Después de esto, mi hermana empezó a tener reacciones y formas de comportarse muy extrañas. En momentos insospechados le daba por ir a vomitar al baño. No hacía nada. Siempre estaba como retraída, cansada. Había ocasiones en que se quedaba con la mirada trabada. Se quedaba viendo un punto fijo, le hablabas y no te contestaba. Otras veces que teníamos que despertar a mi hermana de terribles y espantosas pesadillas, en plena noche gritando, y nosotras asustadas íbamos a ver qué sucedía. Mi mamá ya se estaba poniendo nerviosa. No sabía qué tenía. Ella pensaba que eran cuestiones de la edad y debido a los problemas que habíamos tenido con papá. Ocasionalmente le daban fiebres y también le daban convulsiones. Desafortunadamente, cuando esto sucedía, no había ni farmacia ni nada a la mano, mucho menos un médico con el que pudiéramos recurrir. Pero parecía que era solo el principio. Una vez, escuché a mi hermana Carmen quejándose de que la piel le quemaba, se rascaba y decía que sentía mucho ardor por la espalda, por el pecho, por las piernas. Y yo lo único que lograba notar eran esos rasguños que se daba ella sola, del ansia que le daba rascarse. Recuerdo que en aquellos tiempos
Teníamos un tanquecito de gas. Ese lo utilizábamos para poder calentar nuestra comida. También frecuentemente usábamos cerillos para encender las velas, ya que para entonces todavía no teníamos luz eléctrica. Una noche de estas como tantas, mi mamá se levanta asustada y extrañada. Yo la observo desde donde estoy en mi cama y también percibo un olor a gas. Asustadas nos levantamos rápido y en un espacio que habíamos acondicionado como comedor estaba mi hermana sentada. Ella había abierto todas las perillas de gas y permitió que se escapara. Inmediatamente la quitamos de ahí y abrimos todas las puertas para que entrara el aire. Y como en un intento de ignorar todas las señales obvias de lo que estaba pasando, y nosotras sin saber, siguieron complicándose las cosas. Otra noche, yo me levanté a tomar agua y estaba oyendo unos balbuceos cerca de la cama de mi hermana. Cuando me voy acercando, logré ver su cara. Ella estaba, no sé, haciendo como una especie de rezo, platicando con alguien, no sé. Pero lo extraño de este suceso era que solo tenía un ojo abierto y estaba usando la mitad de su boca para hablar. Cuando traté de hablarle, de llamar su atención, ella no me respondió. Ella simplemente siguió hablando incoherencias. Por si no fuera poco estos sucesos extraños, ocurrió uno más. Uno de esos días en los que mi mamá nos dejaba solos, a mis hermanos y a mí, nos quedamos en casa y estábamos jugando dentro del cuarto de mi mamá. Ella tenía un radio de pilas que usábamos al menos para oír algo de ruido en la casa para que no estuviera tan silenciosa. Estábamos tarareando canciones. Estábamos mi hermano, ella y yo sentadas en la cama. Y después de un momento sucedió. Del radio empezó a escucharse una especie de interferencia. Seguía. Y no podíamos sintonizar bien la estación. Hasta que en un momento salió una voz extraña y cavernosa, diciendo: Carmen, mi compañera. Por un momento nos quedamos quietas y después de unos segundos se volvió a escuchar: Carmen, ya voy. Armando, salimos aterrados de ese cuarto. Mi hermano empezó a llorar y mi hermana casi se volvía loca. El resto del día lo tuvimos que pasar al fondo de la casa donde estaba todo el terregal. Ahí nos quedamos sentados, esperando a que mi mamá llegara. Cuando llegó, le platicamos todo lo que había ocurrido, pero ella no nos tomó en serio. Parecía como que tuviera sus propios problemas. Y sí, efectivamente, mi mamá tenía sus propias dificultades. Después de casi 6 meses sin saber nada de papá, repentinamente vuelve a nuestras vidas, y todo esto debido a que el casero que rentaba la casa donde vivíamos antes le puso un ultimátum de que si no pagaba a tiempo los meses de atraso de la renta, sacaría todos los muebles a la calle junto con él. Es entonces que mi mamá comprende que mi papá siguió con su vicio. Y precisamente esa noche que estábamos hablando con mamá de lo que sucedió con el radio, nos contó que papá había ido a su lugar de trabajo para suplicarle, pidiéndole de rodillas que lo perdonara, que quería estar con nosotros y que extrañaba a su familia. Nosotras no veíamos con buenos ojos que mi mamá tuviera dudas sobre qué hacer. Desafortunadamente no podíamos influenciar tanto en ella. Ella nos dijo que no volvería a aceptarlo, pero mi hermana y yo nos dimos cuenta que más tarde o más temprano mi papá estaría de nuevo con nosotras, volviéndonos a hacer la vida imposible. Y tal como lo pensamos, así fue. Después de muchos ruegos, lágrimas, mi mamá acepta a mi papá una vez más. Honestamente yo le pregunté a ella que por qué lo hacía después de tanto daño que le hizo. Y es entonces que mi mamá me pide comprensión por la necesidad de que
Tiene que haber alguien en casa que cuide de mi hermana y de mi hermano. Ella me dijo que no es correcto que estemos solas aquí, en este lugar tan desolado. Armando, tengo que decirte que los sucesos paranormales seguían ocurriendo mientras tanto. Un par de noches después de esa plática que tuvimos con mamá, sería más de la medianoche, cuando de repente de lo alto de la loma empiezo a escuchar a un perro aullar. Su aullido empezaba a alertar a otros perros que aullaban también al mismo son. Yo estaba totalmente atenta al trayecto que estaba siguiendo el perro entre uno y otro aullido. Parecía que el perro se había acercado precisamente a nuestra casa. Para este momento papá todavía no había vuelto con nosotros, así que todavía seguíamos solos. Mi hermana estaba en la otra cama tranquila, totalmente dormida, y mi hermano estaba a mis pies. Mi mamá, por su lado, dormía en otro cuarto, y parece que ninguno de ellos escuchó todo el ruido. Yo sigo escuchando, atenta y en total silencio, el movimiento del perro. Entonces el perro empezó a aullar frente a nuestra propia casa. Lanza entre 3 o 4 ladridos y se escucha como si estuviera peleando con algo que estaba justo en lo que sería la puerta de entrada de nuestra casa. Por algunos momentos, solo por algunos momentos, pensé que después de todo no sería tan mala idea la de que papá estuviera aquí en casa de nuevo, para ver si era posible terminar con todas esas noches de espanto que ya me tenían muy cansada y la verdad muy nerviosa. Y unos días después, contra todo pronóstico y después de la discusión entre mamá y su hermano, papá vuelve de nuevo a casa. Cuando entra papá, nos saluda, nos dice que nos extrañó, nos abraza, comienza a llorar y mi hermano también empieza a llorar, pero él alcanza a notar que mi hermana y yo no estamos tan convencidas. Él empieza a hacer promesas de proyectos con esta nueva casa para fincarla, hacer 2 pisos, etc. El acuerdo era que cuando mi papá no tuviera que acudir a ese empleo de ferrocarriles donde ocasionalmente lo convocaban, él tendría que quedarse en casa, cuidando de nosotros 3 para que mamá pudiera ir a su trabajo sin problema. Y más le valía a mi mamá que todo este embrollo con mi papá funcionara, porque de lo contrario ya no tendría el apoyo de mi tío, que veía con muy malos ojos que mi mamá hubiera vuelto con papá. Por unos días, las cosas funcionaron más o menos bien. Aunque mi hermana seguía teniendo sus episodios extraños, ya era algo como de costumbre. Pasan los días, y mi papá se confía una vez más de su situación y vuelve a las andadas. Rato después de que mi mamá se salía a su trabajo de diario, llegaba el albañil. Mi mamá lo había contratado para que pudiera avanzar un poco más en la casa, y él se quedaba en el transcurso de la mañana. Él era de confianza, así que no tenían ningún apuro con el señor. A la vez, mi papá desayunaba con nosotras y él se salía también con el pretexto de ir a su trabajo, y llegaba con el mismo estado de embriaguez que en la casa anterior. Mi papá, siempre abusando de nuestra ingenuidad, llegaba antes que mamá. Se metía a bañar, y con eso creía que no nos dábamos cuenta de lo sucedido. Tengo la seguridad también de que mamá lo notaba, pero por la necesidad de que hubiera alguien en la casa que nos cuidara mientras ella cumplía con el sustento, tenía que soportar la situación. Aprovechando las salidas de mi papá y que mi mamá no estaba en casa, mi hermana comienza a salirse también. Me di cuenta desde la primera vez porque ese día estaba sentada limpiando los frijoles para ponerlos a calentar. Con su mirada perdida, como cuando entraba en trance, veo que mi hermana, tal cual, estaba en playera, pants y sandalias. Se sale de casa sin decirme nada. Abre la puerta, sale y veo que agarra camino hacia más arriba de la loma. Yo traté de detenerla, pero no podía dejar a mi hermano solo. Esta loma, como te menciono, Armando, era un lugar muy oscuro, abandonado, y honestamente no sé a qué iba mi hermana a ese lugar. Esta misma situación se volvió a repetir algún par de días más.
Mi hermana siempre lograba regresar antes de que mi papá o mi mamá llegaran. Debido a esto discutíamos, pero siempre me ignoraba. Tenía un nivel de altanería que no podía aguantar y siempre me humillaba. Un día, volviendo a repetir esta conducta, mi hermana sale de casa con la diferencia de que regresa mi papá. Él se mete a bañar para disimular su estado de embriaguez y momentos después regresa mamá. Mamá, al darse cuenta de que mi hermana Carmen no estaba, me llama fuertemente la atención y me pregunta por papá. Yo, con miedo de que no me regañaran por haberle ocultado la verdad a mamá de lo que hacía mi papá y mi hermana a la vez cuando ella no estaba, trato de decirle alguna mentira, pero no funcionó. En ese momento, papá sale del baño y mi mamá empieza a discutir. El ambiente estaba terrible. Mi papá le contesta el grito a mi mamá y empiezan a elevar el tono de la discusión como antes. Mi hermano empieza a llorar y trato de llevármelo al cuarto para que no vea la violencia, pero justo en ese momento mi hermana entra a casa. Mi papá entonces comenzó a regañar a mi hermana, pero ésta lo ignoró. Haz de cuenta que fue como si no existiera. Mi hermana entonces se mete a la casa y, sin voltear a ver a nadie, se pone a buscar algo del refrigerador. Entonces mi papá se enojó tanto que va para con mi hermana y trata de jalarle la oreja. Pero en ese momento que mi papá hizo eso, mi hermana suelta un manotazo que hasta él se quedó sorprendido, y nos dimos cuenta porque duró unos segundos con los ojos abiertos, porque ella nunca se había portado de ese modo. Mi hermana entonces le grita enojada y ya discutiendo: «No te atrevas a tocarme. Quien manda soy yo, mocosa. Mientras yo viva aquí, yo mando». Mi hermana entonces lo vuelve a ignorar y le dice: «Tú eres solo un perro que está muerto de hambre y no tiene a dónde ir». Más o menos esas fueron las palabras que ella usó, si no mal recuerdo. Pero lo que sí recuerdo bien fue esto último que le dijo: Sí, así es, muerto. Así es como deberías de estar». Entonces nos quedamos todos con la boca abierta, callados totalmente, y mi hermana, sin decir una palabra más, se alistó para ir a acostarse mientras mis papás se quedan viendo uno al otro. Y así siguieron pasando los días. Mi papá a veces seguía yendo a su trabajo y cuando no, seguía en su borrachera. Yo ya estaba viendo que mi mamá estaba arrepentida porque mi papá no estaba sirviendo de gran cosa para apoyar en la casa, ya que aportaba muy poco dinero también. En este punto quiero decirte que el albañil ya había dejado de ir a la casa. Todavía no había terminado de hacer unos trabajos que le había encargado mi mamá, pero simplemente dejó de ir. No sabemos por qué, pero ese dinero todavía se le debía al señor. A mí no me restaba más que cuidar a mi hermano, porque la verdad mi hermana ya no quería hacer nada en la casa, además de que los extraños y raros sucesos en torno a ella seguían. Para ponerte un ejemplo, además de los que ya te he dicho en mi relato, hacía esto. Iba de un lado a otro de la casa, como reconociéndola. Murmuraba cosas sin sentido. Se ponía a amarrar las agujetas de los zapatos y de los tenis de todos nosotros y así las dejaba. Una cosa que sí me espantó mucho esa vez que yo estaba en mi cuarto junto con mi hermano, empecé a escuchar unas voces que yo no reconocía y justo momentos después mi hermana le contesta a esas voces. Ahora, Armando, lo que te voy a platicar sucedió 3 o 4 días después de esto. Mi hermana ya no se salía de la casa para nada, pero ese día mi papá se había vuelto a salir a hacer lo suyo. Mientras que mi mamá iba a su trabajo, mi hermana volvió a aprovechar para salirse. Yo ya no le decía nada porque no quería tener problemas. De todos modos, no me iba a hacer caso. Y rato después escucho que mi mamá llega y ella me despierta y me pregunta por Carmen, mi hermana. Y pues yo le contesté que no sabía dónde estaba, que no me había dado cuenta ni siquiera de que ella se había salido. De hecho, mi papá todavía no había llegado a casa. Lo que quería decir que esa noche iba a ser otra vez de gritos y de discusiones. Entonces mi mamá, enojada, deja sus cosas y se sale. Y yo salgo detrás de ella para acompañarla, porque te digo, ahí estaba muy oscuro y muy solo.
Caminamos lo que sería unas 6 o 7 cuadras hacia la loma, cuando vemos a mi hermana junto con otros 2 muchachos. Ellos estaban sentados afuera de una casa que estaba a medio construir. No sé qué estarían haciendo, pero lo que pude apreciar es que estaban fumando. Quién sabe si usando algún otro tipo de sustancias. No te sé decir si mi hermana también estaba haciéndolo o fue su primera vez, porque yo en ninguna ocasión percibí en ella ningún olor a cigarro. Mi mamá se enoja mucho entonces y va hacia con mi hermana y empiezan a discutir. Y yo alcanzo a ver que los 2 muchachos que estaban ahí con ella solo se quedan mirándose entre ellos, riéndose de la situación. Mi mamá entonces, nerviosa, agarra a mi hermana del brazo y la jala de regreso hacia la casa. Mientras veníamos en camino, ella no decía ni una sola palabra. Solo tenía una cara de mucho coraje, pero a diferencia de mi hermana, ella parece que disfrutaba, porque en 2 o 3 ocasiones que le miré la cara, le llegué a ver una mueca de sonrisa. Afortunadamente los muchachos que estaban ahí no nos hacen ningún caso. Pensé que nos iban a seguir y que hasta podrían hacernos algún daño, porque como te menciono, allá está muy solo, ni esperanzas que hubiera algún policía. Yo tenía apuro de que llegáramos a casa pronto, porque mi hermano se había quedado solo, pero cuando llegamos, parece ser que ya estaba mi papá bañándose. Cuando entramos a la casa y mi mamá cerró la puerta, me hice a un lado esperando lo peor. Créeme, Armando, jamás había visto a mi mamá tan molesta, ni siquiera con mi papá. Mi mamá empieza a llamarle la atención a mi hermana, pero como hiciera ella siempre, solo volteaba de arriba hacia abajo como si uno no existiera, y por fin, harta y enfadada de esa conducta rebelde de mi hermana, le da una cachetada. En ese momento, la cara de mi hermana parece como si hubiera cambiado. Se puso como enrojecida y pelando los dientes, le gritaba maldición tras maldición a mi mamá. Mi hermano le gritaba que se callara, pero ella seguía maldiciendo a mi mamá una y otra vez. Mi papá alcanza a escuchar los gritos y segundos después sale del baño con una toalla envuelta y sin sandalias. Aún parte de su cuerpo y cabello estaban enjabonados. Él se quedó en la entrada de la puerta de la cocina, regañando a mi hermana, sumándose a los gritos. En ese momento mi hermana lo mira con una ira y un odio tan grandes y le contesta con una voz como si no fuera la de ella. Acuérdate que te dije que tú te debes morir. Mi papá en ese momento, desde la entrada, camina hacia mi hermana, determinado a darle una tunda. Pero en ese momento pasó una cosa totalmente traumática en la vida de todos nosotros. Mi papá, como no tenía sandalias y tenía los pies todavía con algo de jabón, resbala en el piso y en el momento que cae, agarra con su mano izquierda una madera que servía de base para cerrar las puertas de un cristalero donde se guardaban los platos y los utensilios de la cocina. Él jala con su mano tratando de evitar caerse, pero el mueble, debido a lo viejo y lo gastado, truena de una de sus patas y entonces el pesado cristalero cae hacia mi papá, golpeándolo de lleno con una de sus esquinas en su nariz e impactando totalmente en su cara. Por unos segundos, en la casa se hizo un silencio de hielo. De repente, mi mamá salió disparada a ver a mi papá, pero parece que ya era demasiado tarde, y lo único que se alcanzó a escuchar, al momento de caer el mueble, fue uno que otro suspiro ahogado, y después nada. Mi mamá estaba frenética. Nos mandó a mí y a mi hermana a la casa de mi tío para llamarle a una ambulancia, y yo sin pensarlo salí corriendo, y mi hermana se quedó en la casa. No quiso acompañarme. Lo siguiente que sucedió fue que le dije a mi tío lo que ocurrió del accidente. Hablaron a la ambulancia y ellos llegaron. Armando, la muerte de mi papá fue verdaderamente terrible. Nosotras creíamos que fue solo el golpe de la esquina de madera del mueble en su cara, pero no. Le informaron a mi mamá que cuando retiraron el mueble estaba toda su caja torácica y estómago perforados. A mi mamá le explicaron que fue porque, cuando el mueble cayó,
Las puertas, hechas de madera y cristales, se abrieron e impactaron de lleno en el cuerpo de mi papá. Prácticamente se puede decir que los vidrios de las puertas se quebraron encima y dentro de su propio cuerpo. Me dio mucha tristeza por mi mamá, porque después de que mi papá fallece, ella quiso cobrar el seguro de empleo que tenía él en Ferrocarriles Mexicanos, pero se llevó la espantosa sorpresa de que cuando había salido de la casa mi mamá, él había cambiado el nombre de la beneficiaria a otra persona. Y fue entonces que mi mamá se dio cuenta del por qué había durado meses sin aparecer mi papá en nuestras vidas. Él ya estaba quedando bien con otra persona. No sé si mi mamá después de todo intentaría pelear por ese dinero, por ser la esposa, pero debido a su trabajo pues le quitaba mucho tiempo y sin eso no podíamos avanzar con lo demás. En cuanto a mi hermana, ya no se pudo hacer nada, ya no fue posible, por esto que te voy a contar, porque la historia no ha terminado ahí, sigue lo peor. Mi hermana siguió desobedeciendo. Su rutina era levantarse ya tarde por la mañana, desayunaba cualquier cosa que pudiera encontrar en el refrigerador o en la cocina, dejaba sus trastes y se iba al cuarto, y ya hasta por la tarde se volvía a salir ya cuando el sol se ocultaba. No se bañaba, no se arreglaba, ni siquiera se cepillaba los dientes. Se veía tan desarreglada, tan diferente, ya ni siquiera la reconocía a mi hermana, y así, como estaba de desaliñada, se salía a la calle. Mi mamá, por más que intentaba tenernos cuidadas, no era posible. Por ejemplo, aunque mi mamá cerraba la puerta de la entrada de la casa, Carmen lograba brincar el pequeño muro que estaba en el patio de atrás gracias a una cubeta o una silla que encontraba a la mano. Mi mamá tenía el empeño de juntar el dinero suficiente para acabar de arreglar esa casa, incluso para contratar a alguien que nos quisiera cuidar, porque la esposa de mi tío ya no lo quiso hacer. Quedó muy asustada después que una vez mi hermana la amenazara con un cuchillo de cocina. Y todo fue porque después de que mi papá falleció, mi tía, apenada por lo que estábamos viviendo, se ofreció para cuidarnos mientras mi mamá podía trabajar. Pero en uno de esos arranques que le daban a mi hermana, mi tía, cuando estaba preparándonos una comida, sale mi hermana y sin más la empieza a amenazar con un cuchillo poniéndoselo en su garganta. Mi tía empezó a gritar y salió corriendo de la casa, y a partir de ahí ya no volvió a arrimarse. El velorio y el entierro siguieron como cualquier cosa. Fueron los hermanos de mi mamá, alguna que otra familia por parte de mi papá, etc. Y después de la muerte de mi papá, otro golpe duro le daría a mi mamá. En una de esas ocasiones en las que mi hermana se salía de la casa, ya no nos sorprendía que llegara por la noche a eso de las 9 o 10, pero esta vez ya eran las 11, las 12, la 1, y ella no volvía. Como no había alumbrado público, se volvía muy complicado poder buscar a alguien en esa loma. El día siguiente amaneció y mi hermana no había vuelto, y así pasó ese día, el siguiente y 7 años más. Para entonces yo ya tenía trabajo, y gracias a eso pude hacer que mi hermano pudiera iniciar sus estudios. Mi mamá estaba muy contenta y orgullosa. A duras penas seguía trabajando, pero cada día era más complicado para ella. Su salud se fue deteriorando después de estos dos hechos tan tristes e inesperados, al punto que ella enfermó del corazón y de la diabetes. Yo quería ganar lo suficiente para poder hacer que mi mamá dejara su trabajo y que descansara ya en casa, pero ella seguía empeñada en terminar hasta el último rincón de esa construcción. Para este momento ya había otro cuarto más, el baño estaba terminado, el piso de toda la casa estaba puesto, ya teníamos luz, agua, etc. No nos podíamos quejar, además habían buenos vecinos que con el tiempo fueron conformando la cuadra donde vivíamos y asimismo la colonia. Pero ya ves cómo dice el dicho, siempre por una alegría hay 10 desgracias atrás. Honestamente, Armando, te confieso que hubiera preferido 1000 veces que mi hermana nunca hubiera vuelto, porque para lo único que vino fue a destrozar lo poco que quedaba. Me arrepentí tanto de haberle abierto la puerta esa tarde. Yo salía de mi trabajo antes que mi mamá.
De ahí me pasaba primero a la casa de la mamá de uno de los compañeritos de mi hermano que me hacía favor de cuidarlo mientras yo pasaba por él. De ahí pasábamos a la tienda a comprar lo que haríamos de cenar y uno que otro antojo, y de ahí a casa que estaba a unas 3 o 4 cuadras más arriba. Cuando llegamos a la esquina, a lo lejos logré ver, enfrente de nuestra casa, en la banqueta, a una mujer sentada como esperando. Te confieso que al principio cuando la vi no la reconocí. De hecho pensé que era alguien que vendía algo, pero no que era precisamente mi hermana. Quise encontrar algún rasgo de aquella adolescente que había dejado la casa, pero ni siquiera el color de su pelo era el que... Ella me dijo, ¿cómo estás, Lupita? ¿Ya no te acuerdas de mí? Mi hermano me jala la mano y me dice, es Carmen, es Carmen. Entonces va y la abraza, y yo solo me quedo quieta tratando de aguantar mis emociones. Mi hermana traía unas bolsas negras. Dentro de ellas había ropa, entre otras cosas más. Y así, con todo eso, la dejé pasar a casa. Cuando llegó mi mamá, mi hermana fue la que le abrió la puerta. Fue un momento muy emotivo, pero a la vez, mi mamá quería sacarse el dolor que tenía de que ella nos había abandonado. Mi hermana solo se excusaba diciendo que era una adolescente tonta, que no sabía lo que hacía, y así, poco a poco, fue ganándose el cariño de mi mamá. Y es aquí, Armando, donde yo quiero decirte, tengo la seguridad de que después de que volvió mi hermana, mi mamá soltó el cuerpo. Es como esa reacción en donde tienes mucha pena y dolor en tu corazón, pero continúas adelante. Pero cuando por fin te liberas de esa tensión, de ese dolor y esa tristeza, todas las enfermedades tienden a empeorar. Y así, mi mamá comenzó a empeorar de su diabetes y asimismo del corazón. Yo tenía que trabajar todavía aún más para las citas médicas y las medicinas. Por el momento había dispuesto que mi hermana Carmen se quedara cuidando a mi mamá para que no se quedara sola, pero fue un grave error. Yo, como de costumbre, me salía por las mañanas a mi trabajo. Y recuerdo que ese día fue un día festivo. Mi hermano no tenía que ir a la escuela, por lo tanto, él se quedó en casa. Y yo, sin embargo, tuve que ir a trabajar porque como lo pagaban doble, ese dinero me servía. Ya para este momento, mi mamá había dejado su trabajo por complicaciones de salud y ya solamente se quedaba en casa viendo tele, tejiendo, regando sus plantas, dándole de comer a sus pajaritos, etc. Tratábamos de que tuviera una vida bastante tranquila, sin apuros ni sobresaltos. El acuerdo era que mi hermana Carmen, mientras lograba establecerse, se quedara a cuidar de mi mamá mientras yo estaba trabajando y mi hermano en la escuela. Preparar la comida, ir al mandado, hacer los pagos de los servicios, etc. Pero sobre todo, hacerle sus masajes y llevarla a sus consultas médicas. Pero ese día que mi hermana estaba en casa, mi hermano se dio cuenta de la forma tan abominable que Carmen trataba a mi mamá. Le lanzaba de gritos, la hacía levantarse sola de la cama. También mi hermano me dijo que mi mamá necesitó levantarse para ir al baño y mi hermana se molestó porque la interrumpió de ver un programa en televisión, entre algunas otras cosas más. Cuando llegué, mi hermano a escondidas de Carmen me dijo todo, y yo le pregunté a mi mamá si era cierto y, como siempre, mi mamá defendiendo a todo el mundo. A partir de ese momento empecé a poner un poco más de cuidado. Y quiero decirte que estoy segura que muchas veces mi hermana siguió tratando mal a mi mamá. De repente me daba cuenta por algún vecino que las escuchaba gritar y discutir, y otras veces porque escuchaban a mi mamá llorando desde la calle, pero yo no podía hacer nada porque mi mamá no me confirmaba nada y no tenía modo de actuar. Una tarde llegué de trabajar, mi hermana estaba arreglándose para salir. Su manera de vestir era un tanto extraña, tenía unas ropas oscuras, anillos, una especie de amuletos colgando de su cuello y se ponía un perfume bastante desagradable y así se salía a la calle. Y ese día que salió aproveché para hurgar sus cosas. Nosotros lo único que sabíamos de todo este tiempo que estuvo fuera es que había hecho muchas cosas desagradables, pero nunca nos dijo nada acerca de su vida, qué hizo, dónde vivió, qué hizo todo ese tiempo. Y así empecé a esculcar sus cosas sin que se diera cuenta mi mamá, y encontré varias fotos de ella con un grupo de personas vestidas con el mismo atuendo, así como de color negro.
con varios anillos, cadenas. Todos ellos eran personas mayores. Incluso había una foto de ella con un señor que parecería el cabecilla de todos ellos. No sé, pareciera como que fueran de una secta. Pasados algunos meses de la llegada de ella, hubo un día la necesidad de que yo fuera a recoger ciertas medicinas de mamá. Me llevé sus documentos y gracias a ellos me los entregaron. Ahí me encontré al doctor que la atiende. Él ya me reconocía por las reiteradas ocasiones que acudíamos a consulta y me hizo saber que la mujer que llevaba a mi mamá a las consultas actualmente la trataba muy mal, incluso delante de él mismo. Y él, sin saber quién era esa mujer, tuve que decir que era mi hermana. Entonces, ya estando frente al doctor, aprovecho para preguntarle qué tal iba mi mamá en avances. Pero me dio la mala noticia de que si seguía empeorando, lo más probable era que había que amputar. Fue ahí que encendí las alarmas y comprendí que mi hermana había venido para empeorarlo todo y que mi mamá había enfermado aún más debido a sus maltratos. Su conducta, la verdad, era muy contradictoria. Desde que llegó a la casa siempre nos hablaba de la palabra de Dios. Todas las noches ponía a mi mamá a rezar una oración que según eso era para devolverle la salud. Pero cuando estaba enojada o de mal humor, siempre salía de su boca un montón de groserías y blasfemias. Por ejemplo, cada vez que le preparaba una bebida que le hacía de hierbas, que tenía un sabor tan espantoso que mi mamá ni siquiera se alcanzaba a terminar, ese era un motivo para maltratarla. Al día siguiente me arreglé para irme a trabajar como siempre, todo normal y tranquilo. Me despedí de mamá, pero al momento de salir a la calle, lo que hice fue abrir y cerrar la puerta como fingiendo que me había ido a mi trabajo. Y entonces me fui a esconder debajo de mi cama, y allí esperé largo rato atenta para corroborar todo lo que ella le hacía a mi mamá. Ya escondida debajo de la cama y con reloj en mano, empecé a escuchar a mi mamá pidiéndole el desayuno a mi hermana, pero ella todavía no se había levantado. Mi mamá se aguantó otros 20 minutos antes de volver a pedir su desayuno, una y otra vez, hasta que mi hermana le contestó gritando. Te juro, Armando, que tenía ganas de salir inmediatamente en defensa de mi mamá, pero tenía que esperarme un poco más para ver qué sucedía. Mi hermana Carmen se acerca a mi mamá y le empieza a gritar que no sea hipócrita, que dejara de fingir, que ella solo está llamando la atención, que en realidad no está enferma. En ese momento mi mamá comienza a llorar y trata de levantarse por ella misma para hacerse el desayuno. Yo no podía ver nada desde debajo de mi cama, pero era muy fácil interpretar cada suceso, y pude percibir cuando mi mamá se levanta de su cama y va camino hacia la cocina usando una andadera que yo le adquirí. Mi mamá solía tener dentro del refrigerador algunos alimentos y suplementos especiales que ella utilizaba para su enfermedad, pero en muchas ocasiones mi hermana siempre lo agarraba a escondidas y se lo comía todo. Quiero decirte que desde que llegó mi hermana a la casa, la comida nos duraba muy poco. Ella tenía una pésima costumbre de comer a cada rato, y no conforme con eso, siempre lo acompañaba con un refresco que guardaba celosamente para ella dentro del refrigerador, entre otro montón de golosinas y frituras que tenía a escondidas para ella cuando ella misma se terminaba la comida de nosotros. Yo desde abajo la alcanzo a escuchar cuando ella abre la puerta, y mi hermana sin piedad sigue gritándole que se largara y que esa enfermedad se la tenía muy merecida. Yo estaba disponiéndome a salir de la cama, cuando en eso escucho que mi mamá cae desde la puerta de la entrada al piso de la calle, porque no tuvo fuerzas para sostenerse y cae al piso. Inmediatamente salgo, y cuando me presento frente a mi hermana, ella se queda totalmente sorprendida de que estuve ahí escuchándolo todo. Yo la ignoré y me fui directo hacia mi mamá para ayudarla a levantarse, mientras Carmen lo único que hacía era decir que ella ya estaba harta. Entonces vi en el rostro de mi mamá que se le habían enterrado algunas piedras en su cachete y que le había salido algo de sangre porque dio de pura cara contra el piso. Tuve que levantar a mi mamá sin ayuda de Carmen, y mientras la llevaba a la cama, ella lo único que hacía era lanzar maldición tras maldición. Te juro que la desconocía totalmente. Tanto miedo tenía que preferí dejar las ventanas y la puerta de la calle abiertas para que si ella nos hacía algún daño, desde afuera de la calle nos pudieran ver. Mi hermana siguió ofendiéndonos una y otra vez, hasta que de su boca sale desearle la muerte a mi mamá para quedarse con esa casa donde vivíamos.
Yo entonces recordé inmediatamente las palabras que ella había dicho antes de que mi papá falleciera, así que me llené de mucha angustia y me quedé junto a mi mamá rezando en mi mente lo que se me ocurrió. Mi hermana entonces se sale de la casa camino a la loma y 2 horas después llega mi tía con mi hermano. Entonces yo aprovecho para suplicarle que me permitiera llevarme a mi mamá y a mi hermano allá a la casa de ella, solo mientras encontraba otro lugar para irnos de esa casa. Por suerte mi mamá estuvo de acuerdo. Esa casa ya para nosotras estaba maldita. Mi tía nos permitió quedarnos en su casa a condición de que solo sería por poco tiempo. Yo estuve de acuerdo y sin más, igual que como le hizo mi mamá con mi papá, agarré algunas cosas, ropa, dinero, alistamos a mi mamá, a mi hermano y vámonos de aquí. Yo no sabía si mi hermana tenía las llaves de la casa o no, pero tampoco me importó. Llegamos a la casa de mi tía y ahí nos quedamos. Por la noche llegó mi tío y le explicamos la situación. La verdad, debo reconocer que mis tíos se portaron muy bien. Nos dieron de cenar y nos asignaron un espacio para quedarnos. Pero sucede que más allá de la medianoche se empiezan a oír unos gritos desde afuera de la calle y unos golpes en el cancel como con una piedra. Era mi hermana. Mi tío salió, encendió la luz de la cochera y afuera se alcanzó a ver mi hermana y ella empieza a gritar con un montón de groserías. Yo y mi mamá nos levantamos cuando la escuchamos. Nos asomamos a la cochera y me pude dar cuenta que la cara de mi hermana ya era irreconocible. Era como si en vez de tener una cara con rasgos femeninos, fuera de un hombre con cachetes abultados, ojos y nariz grande, pero con el mismo cuerpo de mi hermana. En ese momento, 3 perros se acercan hacia con mi hermana y extrañamente, en vez de ladrarle a ella, nos ladran a todos nosotros que estamos dentro de la casa. Ella agarra los barrotes del cancel y los empieza a sacudir con tal fuerza que nos quedamos sorprendidas. Mi tío no sabía qué hacer. Entonces vemos desde el lugar donde estábamos que mi tía sale con una Biblia y un puñado de algo que parece ser sal en su mano y se la lanza en la cara y ella empieza a rezar. Cuando esto sucede, mi hermana se separa del cancel limpiándose la cara y lanza un berrido de su boca. Después, se ve cómo los vecinos empiezan a encender las luces de sus casas y cocheras para asomarse a ver qué estaba sucediendo. Mi hermana entonces, acompañada de los perros que seguían ladrando, se quita de la cochera y se va. Incluso cuando vimos que iba dando la vuelta a la esquina, le da un golpe directamente al cemento de un poste de luz, con tal fuerza que hasta donde estábamos alcanzamos a oír cómo crujió su mano. Ya que vimos que se fue, nos metimos a la casa de mi tía y ella nos dijo a mí y a mi mamá que estábamos bastante asustadas, que eso no era bueno, que era maligno y que tenemos que consultar con una bruja o un santero. Llegados a este punto, quiero aclararles a ti y a tu público que yo achacaba el cambio de mi hermana después de que se fue de la casa, pero no tomé en cuenta los sucesos paranormales que ocurrieron cuando mi hermana y yo éramos más chicas, y que todo empezó a partir de esa extraña botella. Nosotras éramos muy pequeñas para saber que ese frasco fue usado para algo maligno. De hecho, ni siquiera sabíamos lo que era la brujería, simplemente lo tomamos a juego. Siguieron pasando los días hasta que por fin encontré un espacio en donde cambiarnos mi mamá, mi hermano y yo. Mi tío nos ayudó con la mudanza y afortunadamente fue en un lugar cercano a la casa de ellos, para que mi hermano pudiera seguir estudiando en su escuela y mi tía pudiera seguir apoyándonos visitando a mi mamá mientras yo trabajaba. Y así siguió pasando el tiempo, y ya en nuestra nueva casa, mi hermano ya un poco más grande y mi mamá más o menos con su enfermedad, pero al menos ya estaba tranquila y sin sobresaltos, y ya no tenía que usar esa andadera para moverse. En cuanto a Carmen, ya me había enterado que mi hermana seguía en esa casa. De repente me llegaba a enterar por la señora de la tienda o de la verdura. Incluso varias gente me decía que la casa estaba en terrible estado. El zacate ya estaba muy alto de tanto tiempo que no se cortaba. La parte de afuera estaba llena de basura y unos que otros restos de comida. Había quienes decían que lograban ver a mi hermana asomada en la ventana de la casa, con la luz apagada y en plena hora de la madrugada. Y así hasta que pasaron 3 años. Un día que llegué a casa de mi trabajo, mi hermano, que ya es algo más grande, me salió con una pésima noticia. Él nos dijo a mí y a mi mamá que viniendo de la escuela,
uno de sus compañeros le habló algo sobre una señora que grita de noche. Él preguntó si era la Llorona o algo así, pero su amigo le dijo que era una señora que todas las noches lanzaba unos gritos ensordecedores y que ya tenía hartos a todos los vecinos. Mi hermano, sin saber a qué se refería, preguntó dónde estaba esa señora, y su amigo decide llevarlo, con tal suerte que llegan precisamente a la casa que él ya conocía. Él me platicó que cuando llegaron a la casa de Carmen, la ventana de la calle estaba entreabierta, y entonces mi hermano abre la ventana y se asoma, y logra ver a nuestra hermana tirada en un viejo sillón y rodeada de un total desorden. Entonces ella lo reconoció y le pidió ayuda. Mi hermano le preguntó qué era lo que tenía y ella contestó que se sentía bastante enferma. Cuando me platicó eso, recuerdo que volteé a ver a mi mamá y le pregunté que qué hacíamos, y ella me dijo que la fuéramos a ver, y así lo dispusimos. Cuando ya estábamos listas para irnos, yo le pedí a mi mamá que mi tía nos hiciera compañía. Yo todavía no estaba confiada, cualquier cosa nos podría pasar. Mi mamá estuvo de acuerdo, así que fuimos hasta con mi tía, mi hermano, mi mamá y yo, y de ahí fuimos a la casa de Carmen. Era verdad, Armando. Todos los vecinos decían que la casa estaba muy descuidada. En el jardín, ya con el zacate crecido, había desperdicios de comida, papeles, envolturas. Enseguida tocamos a la puerta para que mi hermana nos abriera, pero desde dentro ella nos contestó que no podía levantarse. Entonces me asomé yo misma por la ventana para que mi mamá no se llevara el sobresalto de lo que pudiera haber ahí. Y sí, efectivamente, mi hermana estaba tirada en un viejo sillón que teníamos, pero ella ya tenía un gran sobrepeso. Se le veía una panza muy abultada. Su pelo se veía como que no se había bañado hace semanas y, por cierto, olía terriblemente. Tuvimos que pedirle a un cerrajero que nos abriera la puerta para poder ayudar a mi hermana. Duramos al menos una hora para que nos abrieran esa puerta, y hasta que por fin logramos entrar, nos quedamos afuera por unos momentos para que se saliera toda esa pestilencia. Desde dentro, nosotros le decíamos a mi hermana que por qué no se podía levantar, y ella se destapa la cobija que tenía encima y nos mostró sus piernas de la rodilla hacia abajo en un tono como algo rosáceo, casi tirando a morado. Cuando mi hermana nos enseña eso, nos dimos cuenta inmediatamente de que teníamos que hablarle a una ambulancia. Dejé a mi mamá con mi tía y nos fuimos yo y mi hermano a hablarle a una. Mientras los de la ambulancia estaban recogiendo a mi hermana, yo me metí adentro de los cuartos para buscar las llaves y poder cerrar la puerta de nuevo. Pero cuando entro al cuarto que era de mi mamá y en el que ya dormía mi hermana, encontré encima del tocador una caja de cerillos, otra de cigarros, un montón de velas negras y rojas. Había tanta cera derretida que incluso había en el piso como ya de mucho tiempo. También encontré un retrato sin colgar con la cara de una persona, pero no se lograba ver bien de la cara porque estaba rayada como con una crayola de color rojo. Y en la parte donde irían los ojos, habían 2 monedas que se sostenían por el cristal del propio cuadro. En la esquina del tocador encontré también un montón de fotografías tomadas como con cámara instantánea. Y ya por último, al rincón, el viejo frasco que mi hermano encontró hace muchos años. Lo reconocí por el tamaño y la forma, y dentro de él habían unas horribles flores de color amarillo. Mi tía me vio a lo lejos y me alcanzó a decir que no tocara absolutamente nada. Entonces yo solo tomé las llaves y nos salimos de la casa. Después de largo rato de estar esperando en el hospital el estado de mi hermana, el doctor nos dio la terrible noticia de que había que amputarle las 2 piernas. Esto debido a que tuvo una complicación con su enfermedad, y es que ahora ella estaba enferma de diabetes. Debo confesarte, Armando, que por un momento pensé que se merecía eso, por cómo trató a mi mamá y cómo la hizo padecer en su enfermedad. Mi hermana tenía una actitud todavía déspota e irreconocible. Al darle la noticia, empezó a ofender tanto al doctor como a las enfermeras. Mi hermana por nada del mundo quiso que se hiciera esa cirugía. Prefería aguantarse el dolor que le provocaba. Yo creo que era muy fuerte porque siempre que volteaba a verla tenía sus ojos rojos de llorar.
Como mi hermana no se decidió a que le hicieran esa amputación, se quedó en el hospital un día más como en estado de espera. Pero mi mamá y mi tía no podían estar ahí, así que ellas se devolvieron a la casa y yo tuve que quedarme a cuidar de ella. Armando, esa noche fue tan espeluznante. Yo tuve que dormir en el suelo a un lado de la cama de ella, y ahí abajo, con las luces apagadas, serían como las 12 o 1 de la madrugada, cuando empiezo a escuchar unos ruidos extraños que venían de la panza de ella. Cualquiera podría pensar que eran gases, pero no, era algo diferente. Me levanté despacio y en silencio para ver detenidamente a mi hermana, pero estaba tan oscuro que no se alcanzaba a ver, así que encendí la luz de mi celular. Ella estaba con su cabeza torcida hacia la cabecera de la cama y tenía las manos como alguien que está apretando algo muy fuerte. De repente veo totalmente traumatizada cómo mi hermana empieza a respirar rápido y lentamente voltea a verme y con ese semblante terrorífico que tenía me dice: «¿Tienes miedo, verdad?». Yo, sin decir una palabra, salí rápidamente del cuarto de hospital, pero antes de alcanzar a salir, mi propia hermana me gritó: Despídete de ella, porque ya se viene conmigo. El resto de la noche ni pensarlo que volviera otra vez a ese cuarto. Me quedé en la sala de espera del hospital, tomando un café sentada mientras se me pasaba el susto, y ahí me quedé dormida. Ya por la mañana temprano, desperté de donde estaba y me levanté para ir rápido al cuarto. Al fin y al cabo, ya había movimiento de gente. Cuando llegué al cuarto de mi hermana la vi normal, como si nada hubiera pasado, pero sigo viendo su panza muy abultada, y entonces aproveché que estaba dormida para hablar con mi tía, que era la que tenía el teléfono, ya que en mi casa todavía no teníamos uno. Ellas ya se habían puesto de acuerdo de que vendrían al hospital a eso de las 10 de la mañana, así que aproveché el teléfono también para reportarme en el trabajo y poder faltar, ya que estaba muy cansada. Compré algo ligero para desayunar y nuevamente me fui al cuarto. Cuando pasó un rato, el doctor que estaba atendiendo a mi hermana estaba haciendo su ronda, y entonces le platiqué todo lo que pasó la noche anterior, y él se puso a revisar a mi hermana, que estaba hirviendo en fiebre, y entonces el doctor dio unas instrucciones para hacer unos análisis en la región abdominal y torácica de mi hermana. Para cuando llegó mi mamá y mi tía, todavía no habían traído a mi hermana de hacer los análisis. Nos quedamos unos instantes ahí platicando, pero yo no le dije nada de lo ocurrido la noche anterior. Casi 1 hora después, llega el doctor, con las enfermeras y mi hermana en cama. Dentro de su cuerpo había unas mangueras y un botellín de suero, y uno que otro aparato. Y entonces nos dio una noticia peor que el de la amputación. Mi hermana tenía una perforación gastrointestinal que parecía haber sido causada por una úlcera, por eso tenía tanta fiebre. Los doctores se prepararon para la intervención inmediata, así que mi mamá y mi tía se quedaron esperando el resultado de la operación, mientras yo iba a casa a descansar y a bañarme. Para cuando llegué al hospital, mi hermana ya había salido de la cirugía. El doctor nos había dicho que todo había salido bien, que hubo que limpiar todos los desechos para erradicar la infección. De hecho, la panza de mi hermana se veía menos abultada. Después de la noticia, mi mamá y mi tía se disponen a irse de nuevo a casa, y como ninguna de las dos tenía posibilidades de quedarse, acepté quedarme de mala gana. Durante el resto de la tarde, hasta que llegó la noche, mi hermana no había dicho ni una sola palabra. Estuvo dormida durante todo ese tiempo. Yo no quería quedarme a dormir ahí otra vez, por lo que ocurrió la noche anterior, pero por indicación del doctor, tuve que quedarme a cuidar a mi hermana Carmen por si despertaba en plena noche, y así lo hice. Me volví a acostar en el suelo. Yo creo estaba tan cansada que me quedé profundamente dormida. Recuerdo que eran como las 4:20 de la madrugada. Me despertaron unas voces que se escuchaban cerca de la cama de mi hermana. Abrí los ojos, pero desde el piso intenté ver pies de alguna persona, pero no vi a nadie. Despacio me fui levantando poco a poco hasta ver en la cama de mi hermana. Era como cuando éramos niñas. Se escuchaban unas voces y mi hermana respondía a esas voces. Me quedé quieta unos momentos y enseguida mi hermana empezó a eructar de una manera repetida, cada vez más fuerte. Encendí la lámpara de mi celular
y volví a ver esa panza bastante inflamada. Una cosa que me hizo levantarme apresuradamente del suelo es que de la cama de mi hermana estaban cayendo chorritos de agua. Yo creo que era su orina. Salí asustada otra vez de ese cuarto para buscar una enfermera que me acompañó hasta su cuarto. Pero ni yo ni ella pudimos hacer gran cosa, y no hubo doctor a la mano a esa hora. La enfermera también estaba asustada. Estábamos viendo exactamente lo mismo. De repente, el cuarto se empezó a llenar de una peste peor que la que había cuando encontramos a mi hermana tirada en la casa. Nos tuvimos que ponernos cubrebocas para poder aguantar mientras estábamos ahí. Yo estaba muy desesperada, pero no sabía qué hacer para ayudar a mi hermana. Yo le hablaba, y ella seguía eructando cada vez más fuerte y profundo. De repente, se le empezaron a salir las lágrimas de su cara y se empezó a poner roja como haciendo esfuerzo. La enfermera se salió del cuarto para buscar algún médico de guardia mientras me quedé con ella. Me sentía tan impotente de ver cómo estaba sufriendo. De repente mi hermana le vuelven a cambiar las facciones de la cara y se le vuelve a poner el rostro como de un hombre. Y entonces el hombre, o lo que sea que estaba ahí en lugar de mi hermana, se me queda viendo con una mirada fija y me dice: Ella es mía. Me lo repite 3 veces más, y entonces las facciones cambian otra vez a las de mi hermana. Ella empezó a llorar y me empezó a hablar por mi nombre. Me dijo que ya no quería seguir sufriendo, y mientras estábamos solas, me confesó con las lágrimas en los ojos y ahogada en llanto que se tuvo que ir de la casa porque tenía miedo de hacernos daño a todos nosotros. Estuvo intentando de muchas formas deshacerse de esas cosas inexplicables que le pasaban. Me dijo también que ella se unió a una congregación de personas que le ayudarían, pero solo terminaron abusando de ella y empeorándolo todo. Se dedicó a robar, y también había jugado con las artes oscuras para hacerle daño a la gente que se metiera en su camino. Pero lo que más me sorprendió y me llenó de ira, Armando, es que la enfermedad de mi mamá había sido impuesta por mi propia hermana. La verdad me dio muchísimo coraje, Armando, pero tenía que quedarme quieta y aprovechar ese momento de sinceridad de mi hermana para que me confesara todo lo que había hecho. En eso estábamos cuando me suelta una sorpresa más. Ella me dijo: mi papá murió por mi culpa también. Todo esto sucedió a partir de una extraña presencia que se le aparecía a mi hermana en sueños y en voces. Esta presencia la alimentaba del coraje y el odio contra nosotros. Ella me dijo que cuando mi papá volvió a la casa y la quiso regañar, hizo un pacto con la entidad para lastimarlo, pero que las cosas se habían salido de control. Ella lamentó mucho la muerte de mi papá, así que no quería que sucediera con nadie más, y que por eso se fue de la casa. Momentos después, llegó la enfermera con un doctor que estaba de guardia. Se veía muy joven e inexperto, y entre ambos manipularon a mi hermana para ver qué tenía. Le descubrieron el estómago y me llevé una sorpresa terrible. De su panza abultada, en un costado izquierdo, aparecía una bola un poco más grande que un puño cerrado. Se veía bastante enrojecida. Solo con ver esa protuberancia me bastó para salir inmediatamente de ese cuarto, para poder respirar, ya que no pude soportar más el fétido olor que salía de ella. Me quedé unos instantes afuera, cuando salió la enfermera y me advirtió que hablara rápido a mis familiares, para que se despida por cualquier cosa que pueda pasar, y a partir de ahí ya no me permitieron entrar al cuarto. Mi mamá y mi tía llegaron un par de horas después, y cuando el doctor llegó, nos pidió que entráramos al cuarto con la boca tapada para despedirnos de mi hermana, ya que se había hecho lo posible por tratar de ayudarla, pero ya no había más que hacer. Entramos al cuarto, y mi hermana, por uno de los lados de su cabeza, estaba como si recién se hubiera vomitado. Las sábanas con las que estaba estaban mojadas como de sangre, y se le veía su panza enormemente inflamada. Mi hermana le pidió perdón a mi mamá por todo lo que había sucedido, aunque ni ella ni yo le dijimos que su enfermedad fue impuesta por Carmen. Yo no quería que se llevara un mal recuerdo de mi hermana. Mi mamá y mi tía empezaron a rezar, y mi hermana, cuando se vio aliviada, nos dijo que nos volteáramos porque iba a volver a vomitar. Cuando vomitó, soltó unos cuantos eructos otra vez, y de su panza salían otros sonidos, y es entonces que después de eso, mi hermana empezó a llamar a los médicos gritando una y otra vez que la ayudaran, que iba a explotar.
Gritó unas 2 o 3 veces más, y sin que nadie viniera a atenderla, mi hermana, sin más, falleció. Siempre me quedé con la duda porque no sé si fue negligencia médica o era el destino de mi hermana, o era también el destino de mi papá morir así, porque él fue muy malo con mi mamá. Como últimas palabras, Armando, y además de agradecerte que hayas atendido mis mensajes y la tardanza de mis contestaciones, y sobre la pregunta de qué pasó enseguida de que murió mi hermana, te debo platicar que le dimos una buena limpiada a la casa. Tiramos absolutamente todo lo que había en ella, pero definitivamente no volvimos a habitarla. Mi mamá y yo dispusimos rentarla y poder pagar la renta de donde vivíamos nosotros. Mi mamá murió unos años después. Yo me casé y mi hermano también, y fuera de eso, no volvió a pasar nada. Gracias. Bueno, mi estimado Rodrigo, pues este fue el relato, una vivencia que me envió una suscriptora a mi canal de YouTube llamado Obsesionado con el Terror, en una sección que tengo llamada Historias antes de dormir, y que por cuestiones personales prefirió contarme su vivencia para que yo la narrara. Quiero agradecerte de antemano mucho por permitirme hacer esta participación aquí en tu canal de El lado oscuro de Otosh y a tu amable audiencia por escucharme. Gracias, saludos a ti y a todos los escuchas.